Compañeros, en esta oportunidad entonces vamos a continuar con la guía de aprendizaje de estadística. Vamos a continuar con el segundo indicador de logro o desempeño, que nos habla de los métodos o técnicas de conteo. Miremos qué nos dice el texto. Dice, entre los métodos o técnicas de conteo más conocidos se tienen las permutaciones y las combinaciones. Cuando decimos más conocido implica de que hay más, pero solo nosotros vamos a estudiar estos dos, los de permutación y combinación. En esta clase vamos a trabajar parte de lo que es permutación. Definamos entonces lo que es permutación. Dice, es una forma de ordenar o arreglar la totalidad, todos los elementos de un conjunto, en donde es importante el orden de los elementos. Oiga esta parte de aquí. En la permutación, el orden de los elementos es importante. ¿Sí? Y dice, una forma de ordenar o arreglar todos los elementos de un conjunto. En este curso se estudiarán tres tipos de permutaciones. Permutación sin repetición, permutación con repetición y una permutación que llamaremos variaciones. En este encuentro vamos a trabajar los dos primeros, si Dios quiere, permutación ordinaria y la permutación con repetición. Recuerden, todo lo que sea permutación va a importar el orden de los elementos. Bien, empecemos entonces con lo que es permutación ordinaria. Vamos a ver qué nos dice la definición. Dice, es una forma de ordenar o arreglar la totalidad de los elementos de un conjunto. También se aclara que en la permutación estamos hablando, se trabajan con todos los elementos del conjunto. La totalidad de los elementos del conjunto, en donde es importante el orden de los elementos, ¿cierto? Nos insisten aquí. En este caso, todos los elementos del conjunto son diferentes. Miren que aquí en esta definición de permutación ordinaria nos dieron dos definiciones. Nos recordaron una y nos dieron la nueva. ¿Qué nos recordaron? La definición de permutación cuando dice que es una forma de ordenar o arreglar la totalidad de los elementos de un conjunto y que importa el orden. ¿Qué quiere decir cuando importa el orden de los elementos? Que importa cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. No es lo mismo decir que Juan va de primero y Carlos va de segundo que decir que Carlos va de primero y Juan va de segundo. Son dos cosas diferentes. La fórmula para hallar el número de permutaciones de n objetos distintos tomados de un conjunto, o sea, tomado todos los elementos del conjunto, la fórmula va a ser esta que está aquí. Miren esta P que está aquí en el medio. Esta P es el símbolo de la operación permutación, así como el signo más es el signo de la suma, el por es el signo de la multiplicación. Aquí en la permutación, la letra P mayúscula va a ser su símbolo. Entonces, por ejemplo, en estos tres casos de permutación que vamos a ver, siempre va a aparecer ahí la letra P, porque ese es su símbolo. Otro detalle es que al lado izquierdo de la P siempre va a aparecer esta N, que va a representar la totalidad de los elementos del conjunto que estemos trabajando en el problema. Siempre al lado izquierdo de la P va a aparecer esta N que nos va a representar la totalidad de elementos del conjunto del problema que estemos trabajando. Pero cuando nos definieron acá permutación ordinaria, nos dijeron que se va a trabajar con todos los elementos y que estos no tienen elementos repetidos. Oiga pues, por eso habla de que es una permutación sin repetición. Dice, en este caso todos los elementos del conjunto son diferentes. Y por eso aquí también nos dicen, la fórmula para hallar el número de permutaciones de n objetos distintos tomados en conjunto, o sea, todos los elementos del conjunto, ¿cierto? Entonces, esta n, como vamos a trabajar con todos los elementos del conjunto, esta n va a tener el mismo valor de esta n de acá, que es la totalidad de elementos del conjunto. ¿Sí?
va a ser el mismo valor, porque vamos a trabajar con todos los elementos. Entonces, si esta n vale 8, esta n también va a valer 8. Si esta n vale 5, esta también va a valer 5. ¿Y cómo se resuelve esta operación? Dice que esta operación se resuelve con esto que está aquí, que se lee n factorial, nos dice aquí abajito, n factorial. Este signo de admiración es de una operación que se llama factorial, que ahorita vamos a ver que se resuelve. Pero miren que esta n se la resalté del mismo color de acá, para indicarle que esta n no es cualquiera de estas dos. Esta n siempre va a ser el total de elementos del conjunto que se está trabajando. ¿Sí? Ella va a ser el total de elementos del conjunto que se está trabajando. Entonces, en cuanto le decía aquí, le explican que n es igual a n, lo que decía que estos van a tener un valor, y que esta n con el signo de admiración que aparece aquí se lee n factorial. Una operación que vamos a aprender a resolver ahorita con este ejemplo modelo, que es un ejemplo que se les da resuelto para que les sirva de guía en el estudio que van a hacer. Veamos qué nos dice este ejercicio. ¿De cuántas formas pueden quedar clasificados 4 equipos de fútbol? Aquí a estos equipos de fútbol le di de nombre una letra para que no se nos confunda tanto: el equipo A, el equipo P, el equipo L y el equipo O, que participan en un torneo. Miren, dicen de cuántas formas pueden quedar clasificados. O sea, cuál puede quedar primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Miren que ahí no hay elementos repetidos porque cada equipo de fútbol es diferente al otro. ¿Sí? ¿De cuántas maneras diferentes pueden quedar clasificados? Puede ser que el equipo L quede primero, el A quede segundo, el P quede tercero, el equipo quede cuarto, que el A quede primero, bueno, en fin. ¿Sí? Aquí, en esta parte que le estamos dando el nombre de espacio muestral, se nos están dando todas las permutaciones posibles que pueden suceder cuando termine el torneo de fútbol. Entonces le está diciendo, puede ser que el equipo P quede primero, el A quede segundo, el L quede tercero y el equipo O quede cuarto. Esa es una posibilidad. Pues están diciendo también que el equipo O quede primero, el equipo A quede segundo, el P quede tercero, el equipo L quede cuarto. Aquí están todas las posibilidades. Usted puede buscar allá en su casa, en su cuaderno, en su hora de estudio, a ver si encuentra otra y se dará cuenta que no. Ahora, ¿cuántas hay? Vamos a aplicar la multiplicación aquí para hacer esta cuenta. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24. Hay 24 formas posibles en que pueden quedar clasificados estos 4 equipos de fútbol cuando termine el torneo. A esto que está aquí se le llama espacio muestral. Vamos a mirar qué pasa cuando apliquemos la fórmula que nos dieron. Entonces, lo primero que debemos identificar, bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 4, porque son 4 equipos de fútbol, o sea que n es igual a 4. ¿Cuántos elementos se van a tener en cuenta o cuántos de los equipos se van a tener en cuenta para la permutación? Todos 4, los 4. ¿Hay elementos repetidos? No. Por lo tanto, estamos hablando de una permutación sin repetición. Entonces, podemos aplicar esta fórmula. Y miren cómo la aplicamos. Entonces, tenemos el 4 aquí. Tenemos primero que todo, pues, el símbolo de la operación de permutación. Tenemos aquí el 4, que es la cantidad de elementos del conjunto. Y este 4 quiere decir que se van a tomar los 4 elementos del conjunto. Y que su forma de resolver es n factorial, en este caso 4 factorial. Y entonces, ¿qué es igual 4 factorial? Cuando hablamos de factorial, estamos hablando de multiplicación, factorial, factor, multiplicar. Entonces, miren lo que hacemos para resolver esta operación. Iniciamos desde el número que nos están dando aquí a multiplicar en orden descendente. 4 por 3 por 2 por 1. O cuando ya tenemos la habilidad, lo podemos hacer en orden contrario, que inclusive nos puede resultar más sencillo. Empezar a multiplicar desde el 1 hasta el número que nos están presentando aquí, que en este caso es el 4. Sería 1 por 3
1 por 2 por 3 por 4, ¿cierto? Que es lo mismo. Y entonces estamos hablando de la propiedad conmutativa de la multiplicación, que dice que el orden de los factores no va a cambiar el resultado. Resolvamos entonces esta multiplicación. Dice 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, y 24 por 1, 24, que es lo mismo que nos dio acá. ¿Qué diferencia hay entre este resultado y este? Que en este resultado nos dan todas las formas posibles, nos las dan ahí escritas, vean, todas. Acá apenas nos dicen el total de permutaciones que pueden haber, pero no nos dicen cuáles son. Ahora, el espacio muestral se puede hacer o es fácil hacerlo cuando el número de elementos del conjunto es poquito. Pero ya cuando el número de elementos del conjunto sea un poquito mayor, ya queda muy tedioso, muy complicado, muy difícil uno ponerse a hacer el espacio muestral, a no ser que se lo exijan por alguna situación. Pero normalmente usted hace esto si el docente se lo pide, si no se lo pide no lo hace. Pero repito, es factible hacerlo cuando el número de elementos del conjunto son mínimos. Yo diría que hasta 4, pues que por ejemplo aquí nos dio 24. Ahora, esto es un problemita que hay planteado aquí. Como es un problema, tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta. ¿Sí? Y la respuesta se responde con la pregunta, no se olviden. Ojo, pues les explico aquí y les aclaro. Lo que tenemos aquí es la solución del ejercicio. Lo que está acá es la respuesta. Si usted resuelve hasta aquí, ahí todavía prácticamente no ha hecho nada. Usted cuando termina de resolver el problema, cuando da la respuesta. Es ahí cuando termina de resolver el problema, cuando da la respuesta. Si usted resuelve aquí, haga la solución aquí, pero no escribe la respuesta, prácticamente hizo nada. Ahora, la respuesta, no se olviden, se responde con la pregunta. ¿De cuánta forma pueden quedar clasificados los 4 equipos? Los 4 equipos de fútbol que participan en el torneo pueden quedar clasificados de 24 formas diferentes. Es aquí donde entra la parte de español. ¿Cómo voy a redactar la respuesta a esa pregunta? ¿Que esta es la única forma de redactarla? No, puede haber muchas formas de redactarla. Lo que pasa es que usted al redactar debe responder claramente a lo que le están preguntando. Este es nuestro primer ejemplo modelo. Aquí veo que hay otro segundo ejemplo modelo. Vamos a separar un poquito aquí. Sí, este ejemplo modelo vamos a separarlo aquí. Veamos qué nos dice. Se tiene un equipaje conformado de 3 pantalones, se tiene un equipaje conformado de pantalones, camisas y zapatos. ¿De cuántas maneras se pueden colocar en un armario de 3 compartimentos? Un armario de 3 compartimentos, un armario que está dividido en 3 partes. Vamos a suponer que está en forma horizontal. Arriba, medio y abajo. ¿Listo? Vamos a suponer, porque también puede estar en forma horizontal, pero vamos a suponer que está en forma vertical para que podamos hablar el mismo idioma aquí. Bueno, ahora, ¿cuántos elementos son los del conjunto? Los elementos son pantalones, camisa y zapatos. 3 elementos tiene el conjunto. ¿Hay elementos repetidos? No. En un compartimento van a quedar pantalones, en otro compartimento van a quedar camisas, en otro compartimento van a quedar zapatos. Número de elementos, 3. ¿Cuántos elementos de estos vamos a tomar para la permutación? Todos 3. Aquí están todos 3. ¿Y cuál es la solución entonces? 3 factorial. ¿Cómo resolvemos 3 factorial? Podemos empezar multiplicando desde 3 hasta 1. 3, 2, 1. O recuerden, o viceversa. 1 por 2 por 3. Que nos va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos aquí 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Esta es la solución. ¿Qué falta? La respuesta. Esa es la que usted va a redactar. A redactar de acuerdo a la pregunta que se están haciendo aquí. Te están preguntando de cuántas maneras se pueden colocar en un armario de 3 compartimentos. ¿Se pueden colocar qué? Estos 3 elementos.
los pantalones, camisas y zapatos. Bien, aquí hay un video, como dice, hay un video de apoyo para el estudiante para que lo puedan ver en casa. En este video lo más seguro le van a hablar de esto mismo que está aquí. Es un tutor diferente a mí y por lo tanto puede ser que con ese tutor comprendan mucho mejor la temática que se está hablando aquí porque eso sucede. Vamos a ver esta actividad estudiante que corresponde a esta permutación sin repetición. La actividad estudiante, recordemos que es un ejercicio que nos queda ahí para resolver. Ustedes lo deben de haber resuelto en casa y simplemente vamos a comparar si nos quedó bien o no. Sí, y la duda que tenga, pues se pregunta también en clase. Muy bien. Entonces tenemos aquí, dice, se ha construido una nueva sede administrativa en el hospital, por lo que trasladarán a 5 nuevas oficinas. ¿Cuáles son esas oficinas? Facturación, administración, tesorería, talento humano y atención al usuario. Ahí están las 5. Cada dependencia deberá ocupar una oficina de las 5 que se construyeron en línea por el pasillo. El administrador desea saber de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar las 5 dependencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos del conjunto son? Son 5. Son 5 dependencias, 5 oficinas que van a haber. O sea que n es igual a 5. Esta n es minúscula. N es igual a 5. ¿Cuáles son? Bueno, podemos decir ahí que son la de facturación, administración, tesorería, talento humano, atención al usuario. Todas las 5 oficinas se van a tomar para hacer esa permutación. Todas 5, ¿cierto? Por lo tanto, esa es una permutación sin repetición, que no tiene elementos repetidos. Por lo tanto, la forma de su planteamiento de la operación sería, miremos aquí, 5 permutación 5 igual, ¿cierto? Aquí tenemos la P, que es el símbolo de permutación. ¿Y cuál es su forma de solución? Su forma de solución es 5 factorial. ¿Y cómo resolvemos 5 factorial? Entonces miremos que 5 factorial va a ser igual, voy a hacerlo en orden descendente, va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Igual. Recuerden que también lo puede ser al contrario. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, pero te va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos, multipliquemos 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1 te da 120. Esa es la solución. ¿Qué sigue aquí? La respuesta. Hombre, pero ¿por qué el profesor insiste tanto en la respuesta? Porque es que yo no sé si usted como estudiante está pensando que esos 120 que están ahí son papas o son tomates o son qué. Pero cuando usted le da la respuesta al problema, de acuerdo a lo que le están preguntando, es ahí en donde uno dice, sí, el estudiante sí sabía qué estaba haciendo. El estudiante sí interpretó el problema, lo interpretó, lo analizó, lo comprendió. Y por lo tanto está dando una respuesta adecuada, ¿cierto? Entonces el administrador desea saber de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar las 5 dependencias. Podemos decir, por ejemplo, las 5 dependencias se pueden ubicar de 120 maneras diferentes. Usted dirá, uy, ese poco. 120 maneras. Y de pronto puede ser que usted ni crea, ¿no? No, yo no creo. Pero entonces yo lo invito que en uno de esos momentos de estudio que usted tiene, se siente con su cuadernito de apuntes de matemática
y empiece a hacer todas estas permutaciones, las empieza a organizar. Y empiece y termina cuando llegue a 120. Yo, para que no vaya a creer que si le dio 50 ya terminó, cuando es 120. Pero miren que uno ponerse aquí a hacer estas 120 permutaciones es muy tedioso, ¿cierto? Muy tedioso, no, ¿para qué hacer ese poco de cosas? Más sin embargo, por ejemplo, en este de acá, que nos dio 6, ¿cierto? Que estábamos hablando de cómo organizar las pantalones, las camisas y los zapatos ahí en el armario, pues ese 6 es más poquito, ¿cierto? Es más poquito y de pronto podríamos hacer el espacio muestral de una manera más, de pronto sencilla. Vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Entonces vamos a representar con la P pantalones, con la C camisa y con la Z zapatos. Entonces una posible permutación sería que arriba quedaran los pantalones, en el medio quedaran las camisas y abajo quedaran los zapatos. Recuerden que les dije que iba a ser el ejemplo con un armario en forma vertical, ¿cierto? Para que habláramos de arriba, medio y de abajo. Otra forma podría ser que arriba queden los pantalones, en el medio queden los zapatos y abajo queden las camisas. Esa es otra forma. Otra forma sería que arriba queden las camisas, en el medio los pantalones y abajo los zapatos. La otra sería que arriba queden las camisas, en el medio los zapatos y abajo los pantalones. ¿Sí? Otra sería que arriba quedaran los zapatos, en el medio los pantalones y abajo la camisa. O que arriba quedaran los zapatos, en el medio la camisa y abajo los pantalones. De ahí no van a encontrar más. Ahí están las 6. Esto es lo que se llama espacio muestral. Y aquí fue sencillo hacerlo porque eran poquitos, ¿cierto? Pero acá con 120 pues ya la cosa es más complicada. Entonces, por eso les digo que para el espacio muestral es cuando son poquitos los elementos. Vamos a borrar esto aquí para continuar. Bien. Entonces tenemos ahí, en esta parte, ya lo referente a la permutación sin repetición. Y miren que aquí vamos a empezar a hablar ahora de la permutación con repetición. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber elementos repetidos. Vamos a ver qué pasa cuando hay elementos repetidos. Dice que es cuando los objetos o elementos se van a ordenar, cuando los objetos o elementos que se van a ordenar no son todos diferentes, o sea que hay elementos repetidos. Y dice que en este caso, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Miren que como esto es una permutación, importa el orden de los elementos. ¿Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero? ¿Cierto? Por eso aquí está el símbolo de permutación. Les decía, siempre a la izquierda va a estar la n que va a representar el total de elementos del conjunto. Lo que empieza a cambiar es lo de acá del lado derecho. En este caso, en el lado derecho van a quedar los elementos repetidos, separados con comas. Separados con comas, los elementos repetidos. ¿Y cómo se resuelve esta operación? Miremos aquí. Dice que esto es igual a n factorial, o sea, el total de elementos del conjunto n factorial, dividido entre el producto de los factoriales de los elementos repetidos. Dividido entre el producto de los factoriales de los elementos repetidos. Ahora leamos y analicemos esta información que nos dan aquí. Hay 3 condiciones en permutación con repetición. Vamos a ver cuáles son. Dice primero, importa el orden. Claro está, por ser una permutación, ya sabemos que en toda permutación importa el orden de los elementos, ¿cierto? Va a importar el orden de los elementos. Segundo, hay elementos repetidos, por eso estamos hablando aquí de una permutación con repetición.
Y luego dice, participan todos los elementos en los ordenamientos, o sea, todos los elementos del conjunto, ya tenemos claro. En la permutación siempre van a estar todos los elementos, por eso aquí al lado izquierdo del símbolo P de permutación aparece la letra N, indicando que son todos los elementos del conjunto. Veamos estos ejemplos modelos. Dice el primero, con las letras de la palabra casa, ¿cuántas palabras se pueden formar que tengan o no sentido? Con estas letras de la palabra casa. Aquí se observa que la letra A está repetida. Y miren todas las permutaciones que podemos hacer. Aquí están. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el espacio muestral. 12. Veremos a ver si se cumple con la fórmula o no. Entonces, recordemos, lo primero que debemos identificar es cuántos son los elementos del conjunto que se va a trabajar. En este caso son 4, las 4 letras de la palabra casa. 1, 2, 3, 4. No importa que la A esté repetida, se cuenta cada una solita. ¿Sí? Tenemos aquí 4. Ahora, ¿qué elemento del conjunto se repite? La A. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Dejo claro que esta A no es porque sea la A aquí, sino porque en la fórmula los elementos repetidos los vamos a representar con A, B, C, D, E, para que funcione bien la fórmula. Bueno, ahora sí reemplazamos estos valores aquí en la fórmula. Tenemos N, que es el número de elementos del conjunto, y tenemos el elemento que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Aquí está. Se coloca las veces que se repite. Como es un solo elemento, pues apenas aparecen 2. Ya en los ejercicios que siguen, miraremos unos casos donde haya más elementos repetidos. Forma de resolver, entonces dice la fórmula que eso es igual a 4 factorial, o sea, n factorial, dividido entre el producto de los factoriales de los términos repetidos. En este caso apenas 2. Hay un solo término repetido, el 2. Desarrollando esto, entonces tenemos que 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 y que 2 factorial es igual a 2 por 1. Resolviendo esta operación, esta multiplicación en el numerador, tenemos 4 por 3, 12, por 2, 24. En el denominador tenemos 2 por 1, 2 y 24 dividido entre 2 nos da 12. Recordemos que hasta aquí resolvimos el problema. Está resuelto. ¿Sí? Esta es la solución. Pero nos falta la respuesta. Si apenas hallamos la solución muy bien hecha, muy bonita y todo, pero no damos la respuesta del problema, es como que si no hubiéramos hecho nada. No nos olvidemos de eso. Y recordemos que respondemos con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas palabras se pueden formar que tengan un sentido? Entonces la respuesta aquí, una de las posibles redacciones de la respuesta, tenemos con la letra de la palabra casa se pueden formar 12 palabras diferentes con o sin sentido. Miremos este otro ejemplo que aparece aquí, que aparece como ejemplo modelo. Dice, en el parqueadero de una empresa hay 9 vehículos, 2 camperos, 4 motocicletas y 3 automóviles. ¿De cuántas formas se pueden ordenar los vehículos en el parqueadero? Bien. Recordemos que primero vamos a identificar el número de elementos. Dice, en el parqueadero de una empresa hay 9 vehículos. Ya nos dijeron cuál es el número de elementos, 9. Pero vamos a comprobar si en realidad hay 9 vehículos. Vamos a ver, 2 camperos, más 4 motocicletas, 6, y más 3 automóviles, 6 más 3, 9. Sí, señor, son 9. ¿Hay elementos repetidos? Sí. Dice, hay 2 camperos. Entonces vamos a representar los camperos con la letra A. 2 camperos.
Dice hay 4 motocicletas. Vamos a representar la motocicleta con la letra B. Hay 4, está repetida 4 veces. Y hay 3 automóviles. Los automóviles los vamos a representar con la letra C. Hay 3 automóviles, aquí está 3 veces repetido. Ahora sí nos venimos a reemplazar estos valores en la fórmula. Tenemos n, que es 9, ¿cierto? Son 9 elementos del conjunto. Y aquí a la derecha de la P se escriben los elementos repetidos separados por coma. Vean, 2, 4, 3. 2, 4, 3. Separados por comas. ¿Y cómo se resuelve esta operación? Entonces dice que es igual a n factorial. Aquí n vale 9, entonces 9 factorial. Dividido entre el producto de los factoriales de los elementos repetidos. Entonces tenemos 2 factorial por 4 factorial por 3 factorial. Miren que aquí entre este 2 factorial y 4 factorial no hay ningún símbolo indicando que es multiplicación. Lo mismo que aquí entre 4 y 3 tampoco hay ningún signo indicando que eso es multiplicación. Vamos a resolver el ejercicio entonces. Entonces tenemos aquí que 9 factorial es igual a 9 por 8 por 7 por 6, ¿cierto? Por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora tenemos aquí 2 factorial, tenemos aquí 2 por 1. Por 4 factorial, ¿a cuánto es igual 4 factorial? A 4 por 3 por 2 por 1. Por 3 factorial, aquí es igual 3 factorial, 3 por 2 por 1. Vamos a resolver el ejercicio haciendo de cuenta de que estos números que están representados con rojo están normales, ¿sí? Y ya les explico entonces qué sucede ahí. Entonces vamos a resolver la operación con, aquí vamos a hacer uso de la calculadora. Vamos a terminar que marque aquí, pero mientras tanto vamos calculando aquí. 9 factorial da 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, aquí esta operación nos dio 362.880. Y eso sobre la multiplicación de todos los términos de acá abajo. Tenemos 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. 24 por 2, 48. Ahora tenemos 48 por 6. 48 por 6 que nos da 288. 288. Y vamos a hacer esta división. ¿A qué nos da igual esta división? Entonces tenemos 362.880 dividido 288. Y nos da 1.260. 1.260, que miren que es el mismo resultado que tenemos acá. Hicimos toda la operación completa. Pero tu pregunta, estudiante, es, bueno, y acá ¿por qué dio diferente? Porque es que nosotros podemos simplificar, ¿cierto? Aquí como esto acá arriba es multiplicación, esto acá también es multiplicación, entonces se puede aplicar la propiedad de la simplificación en la fracción. Entonces tenemos que cancelamos el 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2, el 1 con el 1, los cancelamos. Desde ese punto de vista, entonces aquí apenas nos queda 9 por 8 por 7 por 6 por 5, que te debe dar 15.120. Y acá en el denominador te queda 2 por 3, 6 por 2, 12. Y 15.120 dividido entre 12 te da 1.260. Entonces, les insisto, esta es la solución del problema, pero mientras no escribas la respuesta, todavía no has terminado. ¿Sí? Todavía no has terminado. Y recordemos que se responde con la pregunta. Entonces, la pregunta que se hace aquí es, bueno, ¿de cuántas formas se pueden ordenar los vehículos del parqueadero? Bueno, los vehículos del parqueadero se pueden ordenar de 1.200 formas diferentes.
¿sí? La respuesta al problema. Recuerden que siempre, casi siempre, doy unos enlaces, unas direcciones web de algunos videos que yo escojo en YouTube, donde les explican esto mismo como para que ustedes los vean por esos otros tutores y que de pronto con ellos ustedes pueden comprender mucho mejor la temática, ¿cierto? Estos son los ejercicios que tenemos de actividad para esta parte de la permutación, que es la permutación con repetición, ¿sí? Para esa parte que tenemos ahí, esa parte de permutación con repetición. Vamos a mirar alguno aquí de forma rápida. Tenemos aquí solución, ¿sí? Tenemos aquí solución. A ver si coinciden con lo que ustedes hicieron, porque ustedes lo deben de tener resueltos en sus cuadernos. Para eso se da con tiempo la guía de aprendizaje para que usted la tenga. Dice, en una bolsa hay 5 bolas de ping-pong del mismo tamaño y peso, de las cuales 2 son blancas y 3 son azules. ¿De cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de ping-pong de la bolsa? ¿Cuál es la totalidad de elementos del conjunto? 5. Listo. N es igual a 5. ¿Qué son esas 5 bolas de ping-pong? Dice, hay 2 blancas más 2 más 3, 5, ¿cierto? 2 blancas más 3 azules. 5 bolas de ping-pong. Solo que hay bolas de ping-pong que tienen colores repetidos. Por ejemplo, de color blanco, que en este caso la vamos a representar con la A, dice que hay 2 bolas de ping-pong blanco. Y hay azules, que la vamos a representar con la B, y dice que hay 3 bolas de ping-pong azules. 3 bolas de ping-pong azules. Ahí están. Listo, vamos a representar eso entonces en la fórmula. Entonces tenemos que esto es igual a 5 permutación, y recordemos que a la derecha van los elementos repetidos separados con coma, 2, 3. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Entonces vamos a mirar aquí en la solución del ejercicio. Dice entonces que esto es igual acá en el numerador a n factorial. ¿Y cuánto vale n aquí? 5. Entonces esto es igual a 5 factorial, que se divide entre el producto de los factoriales de los valores repetidos. Entonces tenemos 2 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Ahí tenemos el planteamiento del ejercicio. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Listo, vamos a resolver. Entonces tenemos aquí que esto es igual a 5 factorial. Entonces, ¿qué es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido entre la multiplicación de 2 factorial y 3 factorial. Entonces, ¿qué es igual a 2 factorial? 2 factorial es igual a 2 por 1. Por. Este por lo voy a pintar aquí de color rojo para que sepamos que es la multiplicación de este por este. Entonces tenemos 3 factorial, aquí igual a 3 factorial, 3 por 2 por 1. Ahí tenemos entonces el ejercicio. ¿Sí? Igual. Entonces vamos a mirar aquí, es igual este ejercicio, este resultado aquí. Tenemos entonces 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Y tenemos aquí 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12. Y aquí es igual 120, aquí es igual 120 dividido 12. Entonces 120 dividido 12 es igual a 10. Entonces tenemos aquí, el resultado es 10. ¿Sí? Tenemos el resultado es 10. Muy bien, aquí que faltaría la respuesta. Porque si lo dejas hasta aquí,
Hiciste mucho, pero a la vez hiciste nada si no respondes. Y la pregunta es de cuántas maneras se pueden extraer de una bolsa, perdón, se pueden extraer una a una las balotas de ping-pong de la bolsa. O sea, se van a sacar todas las balotas. Y lo que están preguntando es en qué orden pueden quedar. La primera blanca, la segunda más azul, la tercera blanca, la cuarta azul, la quinta azul. Ese sería un orden y así sucesivamente. Dice que van a haber apenas 10 órdenes, 10 formas de permutación diferentes. Entonces, nosotros vamos a seriamente responder ahí con la pregunta y esa es la parte de la redacción que usted va a practicar. Miremos aquí, en este otro, dice, en una empresa hay 7 empleados. Ya nos dijeron a qué es igual a 7. En una empresa hay 7 empleados. ¿Sí? Miremos qué nos dice. 3 son auxiliares, 2 son administradores y 2 son secretarios. 3 más 2, 5 más 2, 7. Ahí está. ¿Cuáles están repetidos entonces? Auxiliares. Vamos a representar auxiliares con A y dice que son 3 auxiliares. Los administradores vamos a representarlo con la B. Dice que son 2 administradores. Y secretarias la vamos a representar con la C. Y dice que son 2 secretarias. Ahí está la información que nosotros necesitamos, ¿cierto? Ahí está en esta parte. Entonces vamos a plantear la operación. Dice, bueno, esto es igual a 7 permutados, ¿cierto? El símbolo de permutación. Entonces recordemos esos términos repetidos, van separados con coma, 3, 2, 2. ¿Sí? Recordamos el signo de permutación, vean, aquí está. ¿Sí? Y aquí dice que es igual esa operación. Esa operación dice la teoría que estamos trabajando, que eso es igual a 7 factorial. Tenemos aquí 7 factorial dividido entre 3 factorial, por 2 factorial, por 2 factorial. Ahí está el planteamiento de la operación. Y esto es lo que vamos a resolver. ¿Sí? Eso es lo que vamos a resolver. Muy bien. Entonces, tomemos esto aquí, copiemos esto. Vamos a copiarlo para que trabajemos a partir de él. Y decimos que esto es igual. Entonces vamos a resolver aquí. A 7 factorial, listo, hagamos 7 factorial. Entonces tenemos 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está 7 factorial. Dividido entre 3 factorial, tenemos 3 factorial, entonces 3 por 2 por 1, por este por, que es el que va a multiplicar con el otro factorial, ¿cierto? Con ese otro factorial que tenemos aquí, que es 2 factorial, y aquí es igual 2 factorial. 2 factorial es igual a 2 por 1, por este otro por, que es el que va a multiplicar al otro factorial que tenemos ahí, que es 2, entonces aquí es igual 2 factorial. 2 factorial es igual a 2 por 1. Ahora sí, ahí tenemos, miren que le pinté de color rojo el signo que está como quien dice multiplicando pero factoriales. ¿Sí? Ya con la calculadora puedes multiplicar todo eso, aquí es igual 7 por 6 por 5, vamos a hacer esa multiplicación. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. A ver, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y nos da 5040. ¿Sí? 5040. En el denominador tenemos aquí 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 2, 24. Tenemos 24 y aquí es igual a esta división de 5040 dividido aquí entre 24. ¿Sí? Entonces vamos a mirar que es igual a esta división
5.040 dividido 24 y dice que es igual a 200. O sea que esas personas se pueden organizar de 210 maneras diferentes, ¿sí ven? Se pueden organizar de 210 maneras diferentes y ahí es donde viene ya entonces la parte de la respuesta a esta situación, que repito, la vas a hacer de acuerdo a la pregunta que te están haciendo, de cuántas formas se pueden organizar los empleados de la empresa. Los empleados de la empresa se pueden organizar de 210 formas diferentes, por decir algo, ¿no? Diferentes. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.